Hola a todos, Dios les bendiga y una vez más le damos las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Vamos a adorar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús y hermano, yo le pido de que usted se goce. Yo sé que estamos pasando por unos tiempos que muchos dicen estamos sufriendo y la verdad no es que estamos sufriendo comparado con otras personas. Dios es grande y en este tiempo, haya o no haya aflicciones, tenemos que adorar siempre el nombre del Dios Todopoderoso. Así que cante con nosotros y gócese. Su amor es grande. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón. Hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Él es grande y Él es fuerte. Su amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón. Hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Es el desbordar y es el desbordar de un libre corazón. Hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, Dios. Amén. Somos esa generación que le adora y que le glorifica. Santo, santo es su nombre. Él es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor.
eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Te adoramos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor, eres Señor, eres fiel. Amén. Él es fiel. Él es fiel, es grande y es poderoso. Le adoramos, bendito Dios Todopoderoso. Santo, santo es su nombre, bendito Cristo. Queremos adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Queremos decirle, bendito Padre Celestial, de que no hay nada ni nadie que se compare, bendito Dios, a su amor, a su grandeza. Dígalo con nosotros. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida,
Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Queremos que gobierne nuestras vidas, bendito Jesús. Toma el control de todo lo que hacemos, bendito Cristo. Yo quiero que gobiernes mi vida, dígaselo una vez más. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Vamos a orar todos juntos y vamos a decirle: bendito Cristo, bendito Dios Todopoderoso. Si entregamos el control total de nuestras vidas en sus manos, todo nos saldrá bien, bendito Jesús. Queremos pedirle de que todo lo que hagamos sea completamente guiado por usted, que su Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hagamos, bendito Cristo Jesús. Queremos ser seguidores de sus pies, de sus pisadas, y que todo lo que hagamos, Padre, sea con inteligencia, sea con amor. Dígale: bendito Jesús, guíe mi vida, guíe todo lo que hago, bendito Jesús. Queremos agradarle y queremos servirle, bendito Cristo. Reciba toda la gloria y toda la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, querida iglesia. Qué bueno verles nuevamente a través de este medio, y muchas gracias por los mensajes que nos han estado dejando en Facebook, y esperamos que estos servicios estén siendo de bendición para ustedes y sus familias. Hoy seguimos con nuestra serie acerca de una iglesia ejemplar, y quisiera recordar lo que hablamos hace algunos domingos cuando estábamos en esta serie acerca de las falsas enseñanzas. Curiosamente, en estos días un amigo mío en Facebook puso junto en un video varias enseñanzas de un llamado apóstol que tiene una iglesia muy grande en uno de los estados del sur de este país. Y este apóstol, hace algunos meses, a inicios de marzo, cuando comenzaba esta crisis, él literalmente decretó, incluso mató al virus y dijo que ya no se iba a extender, y incluso dijo que todos los enfermos se iban a sanar en ese entonces. Ahora, este apóstol, después de decir eso, fue el siguiente fin de semana que las iglesias tuvieron que cerrarse por las órdenes del gobierno, y desde entonces él ha estado muy calladito y no se ha hecho mucha bulla al respecto. Pero desde que él decretó y declaró que el coronavirus estaba eliminado y que todos iban a sanar, hay más de 3 millones de personas alrededor del mundo que están enfermas del coronavirus. Y hay también casi 220,000 personas que han fallecido debido a esta enfermedad. 60,000 de ellos aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, que ya pasó de 1 millón de infectados. Casi 1/3 de los infectados alrededor del mundo están aquí en los Estados Unidos. Y sin embargo, hay mucha gente que todavía defiende a este falso profeta. Estaba leyendo en uno de los comentarios de uno de sus últimos videos, y había gente que lo estaba defendiendo y decía: no, él ya decretó y Dios le obedeció. Imagínense atreverse a decir que Dios obedeció a uno de estos hombres que son falsos profetas, falsos apóstoles.
Y dice, ahora todo esto que estamos viendo, eso no es cierto, eso solo es gente que está tratando de engañarnos porque lo que el apóstol dijo se va a hacer. Interesantemente, hermanos, hay mucha gente que sigue a estos falsos maestros. Y por eso creo que es importante que reflexionemos en lo que la palabra de Dios nos dice. He titulado el título de este sermón, Adorando en espíritu y en verdad, y vamos a ver por qué. Porque es necesario que si vamos a adorar a Dios, que es uno de los propósitos de la iglesia, lo hagamos en espíritu y en verdad. Pero a manera de introducción, en un sermón anterior que titulé La doctrina es importante, hablamos de la parte de 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 11, que les pedí que leyeran para esta mañana. Así que si ustedes quisieran recordar eso, pueden buscar ese sermón. Hoy quisiera enfatizar lo que la carta a Tito dice al respecto de este tema, capítulo 1, versículos 10 al 16. Pero antes hagamos un pequeño repaso para recordar lo que vimos en 1 Timoteo. Pensando en esos falsos maestros que abundan por todos lados, creo que es necesario que recordemos lo que Jesús dijo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y eso es lo que está pasando. Hay hombres, no solo este que mencioné, sino que hay muchos otros que hacen grandes señales y hacen grandes milagros y engañan a muchos. Por eso creo que es importante que recordemos qué es lo que la Biblia dice acerca de los falsos profetas. La verdad del mensaje de la Biblia es lo que nosotros conocemos como la sana doctrina, es el corazón del cristianismo. Cuando la iglesia se aparta de esa verdad, debilita el mensaje. Y cuando hablábamos de ese pasaje de 1 Timoteo, versículos 3 al 11, recordábamos que las doctrinas falsas toman muchas formas. Tradiciones, experiencia personal. Cuando alguien dice, el Señor me dijo, ustedes pueden estar casi seguros que el Señor no le ha hablado a esa persona. Y hoy hay otros grupos que toman otros libros en lugar de la Biblia como base de autoridad. No solo estoy hablando de las sectas como los mormones o los testigos de Jehová o la mayoría de los adventistas, sino que estoy hablando de iglesias evangélicas cuyo énfasis es motivar a las personas y en el proceso le quitan el dinero a las personas. Quizá el problema más grande dentro de las iglesias evangélicas es el legalismo, es cuando le añadimos a la Biblia algo que la Biblia no dice y lo ponemos como un mandato para la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza tanto en estas epístolas pastorales que debemos prohibir las doctrinas falsas, no prestar atención a errores humanos y que por el contrario nos debemos caracterizar por amor y humildad. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Y vimos basados en este pasaje, en ese sermón, que la verdad de toda la sana doctrina produce un cambio en el corazón de las personas. Miren lo que dijo el apóstol ahí en el versículo 5. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia. No solo la superficie, un cambio en el corazón, una conciencia que no acusa de desobediencia, porque es obediente a Dios, y una confianza en Dios que no es hipócrita, sino que es genuina y de corazón. La manera de evitar las falsas enseñanzas es usar la Biblia correctamente. Y por eso, antes de entrar al pasaje de Tito, me gustaría que recordáramos un encuentro que Jesús tuvo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, con una mujer en un lugar que se llamaba Samaria. Todos recuerdan la historia, quizá está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús está con sus discípulos en la región de Jerusalén y deciden ir a la región de Galilea.
Y Jesús decide entonces pasar por Samaria y ahí tiene un encuentro con esta mujer que era una mujer pecadora y tiene un encuentro con Jesús alrededor de un pozo y una conversación mientras los discípulos están buscando comida en Samaria. Y esto es lo que Jesús le dijo a esta mujer y después voy a regresar a unas cosas más del encuentro que ellos tuvieron. Pero Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice así: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Este es el resumen de la enseñanza que Jesús le da a esta mujer. Y lo que Jesús está diciendo en estos versículos es que la verdadera adoración, y recordemos, la adoración a Dios es el primer propósito de la iglesia, la verdadera adoración es espiritual. Y si ustedes miran en el versículo, dice que al Padre se le va a adorar en espíritu, y habla del espíritu humano, no del Espíritu Santo, sino que es con nuestra parte espiritual que debemos adorarle, nuestra parte inmaterial. También que la verdadera oración es en verdad o basada en la verdad. La verdadera adoración nace de lo profundo del ser humano, de una relación íntima y personal con Jesucristo, pero también está fundamentada en la verdad, y la verdad es la sana doctrina, la verdad que ha sido revelada en la Escritura. Vimos que la adoración es uno de los propósitos de la iglesia, el primero de los propósitos de la iglesia. ¿Cómo se puede tergiversar ese propósito de adoración a Dios? Recordemos un poquito cómo fue que comenzó la conversación que llevó a este punto de Jesús con la mujer samaritana. Cuando fue confrontada con su pecado, esta mujer le respondió a Jesús de esta manera: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Después de haber sido confrontada con su pecado, la mujer dice: tú como que pareces profeta, a ver, te voy a probar. Una pregunta acerca de religión. Nuestros padres, dice, es decir, los samaritanos que descendían del reino del norte, aunque se habían mezclado con otras naciones, dicen que aquí en el monte Gerizim, ahí es donde se debe adorar. Pero los judíos decían que era Jerusalén donde estaba el templo que se debía adorar. ¿Cuál es el lugar correcto?, pregunta esta mujer. Yo creo que aquí vemos el choque de lo que afecta a la iglesia en la actualidad. La tradición y el legalismo. Tradición, desde la perspectiva que esta mujer está diciendo, nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros ancestros decían que esta es la manera de adorar a Dios aquí en este monte. Esa es la tradición. Por el otro lado están los que dicen el legalismo. Porque dicen, no, hay un lugar específico y solo en ese lugar se puede adorar a Dios, que es el templo que está allí en Jerusalén. Entonces, vemos ahí el choque de los dos. Y la mujer está diciendo, bueno, ¿cuál es? ¿Es la tradición o es el legalismo que ustedes nos han transmitido? La respuesta de Jesús es ninguno de los dos, ninguno de los dos. Jesús le dijo, dice el versículo 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, la tradición, ni en Jerusalén, el legalismo, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. La adoración, hermanos, no tiene que ver con tradiciones, no tiene que ver con legalismo. La adoración correcta viene de conocer y entender y creer lo que Dios dice en su palabra. Y por eso es tan importante que prestemos atención a la doctrina. Por eso es que es importante que nosotros nos preocupemos por entender qué es lo que la Biblia enseña. Y por eso es que yo me atrevería a decir que lo que Jesús estaba haciendo con esta mujer es diciéndole, la verdadera oración no se trata de un lugar o de un momento específico o de tradiciones o legalismo, sino que se trata de tu vida y cómo entiendes la verdad de las Escrituras. Y por eso es recordando los últimos 2 versículos que leímos antes, pero la hora viene y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y entonces vemos aquí en este pasaje que Jesús categóricamente declara, solo hay una manera de adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Y el Padre anda buscando ese tipo de adoradores. Y si la iglesia tiene el propósito de adorar a Dios, como iglesia deberíamos esforzarnos por ser ese tipo de adoradores, que adoran a Dios, entendiendo que Él es espíritu y por lo tanto nos debemos acercar a Él de manera espiritual, pero también entendiendo la verdad de la Escritura, porque la adoración debe ser basada en la verdad. Por eso es que yo digo que el propósito principal de la iglesia, y si la iglesia quiere ser una iglesia ejemplar, la iglesia debe defender la sana doctrina. La iglesia debe defender la sana doctrina. ¿Por qué la iglesia debe defender la sana doctrina? Varias razones. Número 1, si no defendemos la sana doctrina, la gente por quien Cristo murió será engañada. Miren lo que dice Tito capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Ahora, recuerden, Pablo había dejado a Tito para que pusiera ancianos en la iglesia y organizara las cosas que habían quedado en desorden. Y vamos a hablar un poquito después de los requisitos de los líderes. Pero en esta sección del pasaje Jesús le dice, es necesario que hagas todo esto porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. La verdad, hermanos, y la realidad de las cosas es que la gente es susceptible a ser engañada. Es muy fácil engañar a las personas. Solo hay que decir, oh, esto es de Dios, o mencionar el nombre de Dios, o que es algo, se trata de algo religioso, y la gente como que presta un poco más de atención. También la gente es más susceptible al engaño cuando están pasando por momentos difíciles. Recuerden, fue Jesús el que dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y hay muchas personas ahí por el mundo que andan diciendo cosas en el nombre de Dios, y declarando en el nombre de Dios, y decretando en el nombre de Dios. Para mí eso es tomar el nombre de Dios en vano, y lo que están haciendo es engañar a mucha gente. ¿Cuáles son los engaños más comunes que estos falsos profetas usan, que atraen a muchas personas y que incluso a veces multitudes? Yo diría que son varios. En el tiempo de Pablo, en el momento en que él escribe esta carta, él menciona a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Eran personas que aparentemente habían hecho una profesión de fe, habían creído en Jesucristo, pero querían que los nuevos creyentes, que había muchos gentiles ahora, se sometieran a todo el rigor de la ley judía, porque si no obedecían la ley judía no podían ser verdaderos creyentes. A ellos es que en principal el apóstol está atacando. Pero miren cómo les describe aquí, rebeldes, habladores vanos y engañadores. Rebeldes en el sentido que quieren hacer lo que ellos quieren. Y ustedes van a oír a los llamados apóstoles, yo tuve una visión, o Dios me dijo. Rebeldes. Habladores vanos hablan cosas que ni siquiera entienden, dijo Pablo allá en 1 Timoteo. Y también engañadores. Las vanidades que se predican hoy dejan ver el grado de desvío al que la gente está dispuesta a seguir. ¿Cuál es la recomendación de Pablo para estos casos? Yo creo que incluye varias cosas. Número 1, los verdaderos líderes deben ser retenedores de la palabra fiel. Y vamos a hablar de las cualidades de los líderes en otro sermón. Pero lo que Pablo ha dicho es, los verdaderos líderes deben retener la palabra fiel, deben enseñar y exhortar con sana doctrina, y el líder también debe ser capaz de convencer a los que contradicen. Ahora, razón número 2, ¿por qué la iglesia debe defender la sana doctrina? Si no defendemos la sana doctrina, la gente por quien Cristo murió será usada como mercadería. Y esto, mis hermanos, es duro. Pero miren,
el apóstol Pablo sigue en el versículo 11, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. El mercado de la religión, hermanos, no es algo nuevo. Es cuando se usa la palabra para tratar de obtener algún beneficio personal a través de ella. Yo recuerdo, esto se ve mucho en los televangelistas, pero recuerdo uno en particular que estaba pidiendo a la gente que trajeran dinero y que ellos iban a orar, iban a hacer un pacto y lo iban a poner todo ahí sobre un altar, y que si uno daba tanto dinero, entonces él les iba a regalar una botellita de aire de Israel. Y ahí iba la gente incluso dejando sus anillos de matrimonio como ofrenda, porque ellos querían ser parte de esa bendición. Engañadores, estafadores, que aprovechan de la gente, se roban el dinero de la gente. Miren lo que decía el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así describía Pablo a la gente que estaba en Creta, que eran de estos falsos profetas. Y aquí Pablo está citando a un filósofo griego de allá como 4 o 5 siglos antes de Jesucristo, que se llamaba Epídemes, y cita a este profeta, que ellos lo conocían como profeta, pero que en realidad era un vividor, para representar lo que ahora estaban haciendo los falsos profetas. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque si recordamos el versículo 11, el apóstol Pablo dijo que estos destruyen, están trastornando familias enteras. ¿Cuántas familias se han destruido porque un miembro de la familia ha empezado a seguir una secta o las enseñanzas falsas de algún profeta y ha destruido a su familia? Contamina a familias completas, implica la destrucción de estas familias y perder, o que incluso muchos de ellos puedan perderse y nunca alcanzar la salvación. Por eso, mis estimados hermanos, es necesario que tengamos cuidado a quien escuchamos. Dios quiere que nuestros hijos sean salvos. Dios quiere que nuestro cónyuge sea salvo. Pero si nosotros no estamos siguiendo la verdad, ellos pueden perderse. Por eso es que les digo que es muy importante que defendamos la verdad. La exhortación es taparles la boca, dice el versículo 11, a quienes es preciso taparles la boca. Y no creo que Pablo esté aquí pensando en la violencia, sino razonar con ellos. Y una expresión muy fuerte que señala nuestra responsabilidad. En el momento en el que haya falsa enseñanza en nuestra iglesia, yo voy a intervenir y voy a callar de una manera directa y fuerte esa falsa enseñanza. La razón número 3. Si no defendemos la sana doctrina, la gente por quien Cristo murió seguirá a gente que se aparta de la verdad. Si no defendemos la sana doctrina, la gente va a andar siguiendo a gente que se están apartando de la verdad o que ya están apartados de la verdad. Miren lo que dicen los versículos 13 y 14. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahora, ¿qué es lo que había dicho el versículo 12? No sé si lo recuerdan, pero el apóstol Pablo estaba citando a este profeta de los griegos que dijo, los cretenses son golosos, etcétera, etcétera. Eso es cierto, dice el apóstol Pablo. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Pablo menciona varios niveles de apartarse de la verdad. Están los que contradicen la verdad, están los que usan la enseñanza de la verdad como medio de obtener ganancias deshonestas, pero también están los incrédulos que no creen en ninguna verdad. Y lo que el apóstol nos recomienda que hagamos como iglesia es reprenderlos severamente, no ponerles atención.
Cuando eso pasa, cuando los escuchamos y empezamos a seguirles, la iglesia pierde su misión. La obra de Dios queda frustrada y la gente sigue la ignorancia. Reprenderlos severamente incluye el propósito de que sean sanos en la fe. Si hay alguien que realmente esté buscando al Señor, la corrección va a venir y esa persona va a ser sana en la fe. Ejemplo que estábamos viendo al inicio de la mujer samaritana. Ella estaba confundida, ella decía, bueno, nuestros padres dicen que es aquí en este monte, ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Ella estaba confundida, no sabía cuál de las dos era la verdad, pero cuando fue confrontada por Jesús, y Jesús le dice, ni aquí ni allá, es en espíritu y en verdad, esta mujer decidió creer en Jesús. Y cambió su manera de pensar porque entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, los últimos 2 versículos de esta sección nos dicen el final triste de los falsos maestros. El triste fin de los falsos maestros. Miren los versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Yo creo que todos hemos escuchado falsos maestros en nuestra vida. Espero que no estemos siguiendo a ninguno de ellos. Pero pensemos en ellos de esta manera. Son corrompidos e incrédulos. Tanto su mente como su conciencia, dice el apóstol Pablo, están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y dice, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ese es el fin de ellos, hermanos. Y si nosotros empezamos a seguir falsos maestros, nosotros vamos a terminar ahí también. Por eso es que es tan importante que la iglesia defienda la sana doctrina. Por eso es tan importante que nosotros señalemos el error de los falsos maestros. Ahora, ¿cómo podríamos terminar en esta mañana? Defender la sana doctrina es una de las responsabilidades de una iglesia que quiera ser una iglesia ejemplar. Es una responsabilidad que no podemos evadir. Si no lo hacemos, la gente va a ser engañada, la gente va a ser usada y abusada, la gente se va a apartar de la verdad. Por eso es que es tan importante que como iglesia nos propongamos, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo y vimos el domingo pasado, ser columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios, al final de cuentas, debe ser en espíritu y en verdad. La adoración a Dios debe ser fundamentada en la verdad de la palabra. Y la mejor manera de escapar de las falsas enseñanzas es conociendo la Escritura. Y aquí creo que viene mi desafío para ustedes en esta semana. ¿Cómo están haciendo o qué están haciendo o cuánto tiempo están dedicando a conocer las Escrituras? Es muy importante, mis estimados hermanos, que cada día de sus vidas ustedes tomen el tiempo de leer la palabra. Es muy importante que cada día usted tenga un encuentro con el Dios de la palabra y que Él le hable y le forme. Y si tiene preguntas, por eso el Señor ha puesto a líderes en la iglesia, para que ustedes puedan preguntarles y yo pueda contestar las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Pero mis estimados hermanos, pongan atención a lo que la palabra dice. No escuchen a esos falsos maestros que andan enseñando tonterías o decretando o declarando cosas que después no se cumplen. Si tienen dudas, pregúntenme. Si tienen dudas,
acérquense. Me ha gustado, han habido por lo menos 3 hermanos diferentes de nuestra iglesia que me han mandado videos que ellos han visto en YouTube y me preguntan, pastor, ¿usted qué cree de esta enseñanza? En 2 de las 3 ocasiones me han mandado 3 videos, 2 de ellos eran enseñanzas de una secta y que interpretan la Biblia de una manera alegórica, y yo me tomé el tiempo de contestarles, lo que estos están diciendo está equivocado por esto y por esto. Yo no le recomendaría que pierda tiempo usando esto. Una tercera persona me mandó un video y él no era pregunta la que tenía, él lo que me estaba diciendo era, escúchelo cuidadosamente y considere lo que dice, pero óigalo hasta el final. Y básicamente lo que me estaba diciendo es, lo que esta enseñanza dice, eso es lo que deberíamos hacer, pero también era una enseñanza falsa y tuve que decirle a este hermano, no, este hombre está equivocado por esto y por esto. Así que tengamos mucho cuidado. Ahora estamos inundados, especialmente ahora que estamos en esta crisis, todo el mundo está poniendo cosas en YouTube o en otras fuentes y no todo es de acuerdo a la sana doctrina. Yo voy a actualizar la página de nuestra iglesia en esta semana, en la sección que dice recursos, no he puesto nada todavía, pero ahí voy a poner un par de lugares en los cuales yo no tengo ninguna reserva y que si ustedes tienen preguntas, ustedes pueden buscar, ustedes pueden investigar ahí. Pero aprovechen este tiempo como familia para crecer juntos en la palabra. Nosotros, en mi familia, después de cada domingo, cada servicio que vemos, nos quedamos ahí sentados en la sala, preguntamos a cada uno qué fue lo que aprendió acerca del sermón y después tenemos un tiempo de oración juntos, pidiéndole a Dios que nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido. Porque la responsabilidad de una iglesia ejemplar es defender a la gente de las falsas enseñanzas. Oremos. Soberano Dios, quiero darte gracias por el privilegio que nos has dado de tener tu palabra, la verdad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra adoración a ti sea en espíritu y en verdad. Permite, Señor, que cada vez que te busquemos, cada mañana o cada tarde o cada noche, nuestro espíritu pueda encontrarse contigo y podamos adorarte genuinamente desde lo profundo de nuestro interior, pero que también nuestra adoración y nuestra alabanza a ti esté fundamentada en la verdad que encontramos en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos a entender lo que tu palabra dice y que podamos, Señor, amar y obedecer lo que tú nos has dejado en tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Protege a tu iglesia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mi querida iglesia. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Nuevamente, estén pendientes de nosotros en la página de nuestra iglesia, en la página de Facebook o en el grupo de WhatsApp. Ahí estarán las información más pertinente y contemporánea de las cosas que están pasando. Que el Señor les bendiga y que puedan tener una semana muy, pero muy bendecida.